La silla vacía llevaba 30 años mirándolos, pero esa noche alguien se sentó. Y no era humano del todo. El abuelo entró joven, luminoso, y con ojos que parecían saber demasiado, murmurando que venía a cumplir lo que debía. La familia quiso abrazarlo, pero él solo susurró: «No vengo a quedarme, vengo por ella». Y cuando la matriarca lo reconoció, sonrió como quien recuerda un pacto prohibido, justo antes de levantarse para seguirlo hacia donde nadie vuelve. Ay, mis niños, si ustedes hubieran visto esa sala aquella noche. Había algo en el aire, una especie de temblor silencioso, como cuando una tormenta aún no ha caído, pero ya amenaza con tragarse el cielo entero. La silla vacía, esa misma que llevaba 30 años ahí, quietecita, observando toda celebración, toda lágrima y cada cena familiar, estaba ocupada. Y no por un recuerdo, no por un fantasma impreciso, sino por él. El abuelo. Pero no el abuelo viejo, cansado, con las manos marcadas por el tiempo. No. Ese que estaba sentado tenía la piel tersa, un brillo extraño en los pómulos, y una juventud que no correspondía ni a la memoria ni al calendario. Parecía recién regresado de un lugar donde la vida no envejece, pero tampoco perdona. Cuando la matriarca lo vio, mis hijos, ¡ay, esa mujer! Ella no gritó, no tembló, no se desmayó como sus hijas. Solo respiró hondo, como quien finalmente escucha o reconoce una melodía que llevaba demasiado tiempo esperando. El resto de la familia quedó paralizado, incapaz de entender qué estaba viendo. Pero él no necesitó presentarse. Porque sus ojos, esos ojos nuevos, profundos, demasiado lúcidos, ya hablaban por él. Y entonces, con una voz que no era del pasado, ni del presente, ni quizá de este mundo, dijo: «No vengo a quedarme, vengo por ella». ¡Ay!, el silencio que cayó. Un silencio que mordía. Un silencio que sabía a destino. Los hijos se acercaron primero, entre incrédulos y aterrados. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás aquí? ¿Qué significa eso de que vienes por ella?» Pero él no apartó la mirada de la matriarca, ni un segundo. Era como si el resto del mundo se hubiera convertido en un simple ruido lejano. Ella, en cambio, ella sonrió. Pero no un gesto nervioso, no un intento de disimular miedo. Fue una sonrisa lenta, profunda, cómplice, como quien reconoce un visitante que nunca llegó tarde, sino justo a tiempo. Y ahí, mis niños, ahí fue donde todo se quebró. Porque uno de los nietos, temblando, preguntó lo que todos temían pensar: ¿él está vivo? Y la matriarca respondió con una serenidad que helaba: no. Entonces, ¿qué es? Es lo que prometimos. Ay, bendito sea el cielo. Ahí fue que el aire empezó a pesar. El abuelo entonces se levantó de la silla, pero no como alguien que vuelve a caminar después de años. No, su movimiento no tenía vacilación humana. Era fluido, preciso, como si cada gesto estuviera ensayado desde hace siglos. Sus pasos hacían un sonido extraño sobre la madera, como si no tocara del todo el piso, como si el mundo físico fuera solo una sugerencia para él. La sala entera parecía encogerse con cada paso. Los nietos intentaron interponerse, estirando los brazos, creando un muro desesperado de carne y miedo. Pero él solo los miró, y los chicos sintieron un frío tan antiguo que retrocedieron sin entender por qué. No era violencia. No era amenaza. Era inevitabilidad. La matriarca avanzó un paso. Luego otro. Como si estuviera cumpliendo un guión muy viejo, muy sabido. Como si esa noche no fuera una sorpresa, sino una cita postergada. Mamá, no. No vayas. No te acerques a él. No sabemos qué es eso. No sabemos qué quiere. Y ella, sin dejar de mirarlo, dijo la frase que perforó a toda la familia: claro que sabemos. Él le vio cumplir. ¡Ay! Cómo se estremeció la casa. Las lámparas titilaron. El viento afuera sopló como si reconociera un nombre prohibido. Y el abuelo, ese ser que tenía su rostro, ese ser que ya no respiraba como humano, inclinó la cabeza con un respeto que no pertenecía a los vivos. Ahí fue cuando la familia entendió. Él no venía a conversar.
No venía a reconciliar. No venía a traer consuelo. Venía a cobrar. Un pacto. Uno que ninguno de ellos conocía, pero que la matriarca había sellado mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. Y justo cuando los hijos intentaron tocarla para detenerla, ella levantó la mano en un gesto suave, casi maternal, pero absolutamente firme. «No me detengan», susurró. «Oye, Anoite». La voz de ella, tan tranquila, tan aceptada, eso fue lo que quebró a todos. Porque nadie lucha así por algo que teme. Nadie acepta así algo que desconoce. Ella sabía. Ella siempre había sabido. Ay, mis niños. Si supieran lo que vino después. Si supieran lo que ese pacto escondía. La familia creyó que lo peor era verlo regresar. Pero lo peor era entender por qué regresó. Ay, mis niños, si tan solo pudieran sentir conmigo el peso de esa noche. Porque lo que ocurrió después no pertenece a ningún libro, ni a ninguna creencia, ni siquiera a las historias que cuentan los viejos para asustar a los pequeños. Esto era otra cosa. Algo que respiraba solo. La matriarca avanzó hacia él, lenta pero firme, como si cada paso la acercara no a un peligro, sino a un destino largamente anunciado. La casa, ay, la casa parecía contener la respiración. Las paredes se encogían, los retratos temblaban en sus marcos, el aire se volvía espeso como un secreto recién revelado. Cuando ella estuvo a menos de 1 metro del ser que llevaba el rostro joven del abuelo, ocurrió lo impensable. Él retrocedió un paso. No por miedo. No por debilidad. Sino por respeto, como cuando un mensajero antiguo reconoce a la dueña de un pacto que no se puede romper. Los hijos quedaron petrificados. Las manos levantadas, los ojos desorbitados, el alma tratando de encontrar una explicación que la mente no podía dar. Y una de las nietas, la más pequeña, la más inocente, rompió el silencio con una voz temblorosa. «Abuela, ¿por qué te mira así? ¿Quién eres tú, para él?» «Ay, mis niños, si ustedes hubieran visto cómo la matriarca no respondió. No porque no quisiera, sino porque ya estaba escuchando algo que ninguno más podía oír. Fue entonces cuando la casa entera vibró. Un temblor profundo, no físico, un estremecimiento salido de las vigas, del suelo, de la memoria del hogar. Como si ese lugar supiera perfectamente quién había cruzado la puerta. Las luces parpadearon. El viento entró por las rendijas como un lamento. Y las sombras, ay, las sombras, se estiraron como si quisieran tocar la escena. El ser, porque ya no era el abuelo, no realmente, abrió la boca. Y lo primero que salió no fue una palabra. Fue un sonido grave, profundo, antiguo, que vibraba más en los huesos que en los oídos. La familia retrocedió. Era un sonido que no se había escuchado en este mundo desde hacía demasiado tiempo. Poco a poco, aquel ruido se comprimió, se dobló, se moldeó. Hasta convertirse en lengua humana, el plazo terminó. Ay, esa frase cayó como un martillazo en el alma de todos. La matriarca, sin embargo, no tembló. No lloró. No pidió explicaciones. Con una calma que dolía, respondió: «Lo sé. Siempre lo supe. No es una visita. Es una cobranza». Las lágrimas de los hijos se lanzaron al suelo antes que ellos. Algunos suplicaban, otros gritaban, otros se aferraban a su madre como si con tocarla pudieran retenerla. Pero ella ya no estaba ahí. Su cuerpo sí, pero su lugar en el mundo ya no. El ser extendió su mano. La piel parecía normal, pero brillaba desde dentro, como si la luz obedeciera a su llamada. Y la matriarca, sin dudar, puso su mano sobre la de él. «Ay, mis niños». Cuando esas dos manos se tocaron, la casa exhaló un lamento. Una corriente helada atravesó la sala. Las velas se apagaron solas. Los retratos se torcieron. El aliento de la familia salió en nubes blancas. Y por un instante, apenas un parpadeo, vieron la verdad bajo la piel del abuelo. No había hueso. No había carne. No había humanidad. Había luz. Una luz viva, pulsante, de formas imposibles, que parecía mirar hacia afuera desde una geometría que ningún ser humano debería comprender. El ser no era un muerto regresado. Era un cobrador. Un guardián. Un recordatorio viviente de un pacto antiguo.
La hija mayor cayó de rodillas, gritando: ¿Por qué ella? ¿Por qué ella? Y la respuesta llegó en una voz doble, como si dos presencias hablaran a través del mismo rostro: porque suya es la promesa. La matriarca apretó la mano del ser, no como quien se rinde, sino como quien por fin paga una deuda que llevaba décadas escondida. Se volvió hacia su familia, y en sus ojos había un océano: amor, culpa, despedida, y un secreto que por fin iba a cumplirse. Hijos, susurró con ternura dolorosa, no intenten detenerme. Él no viene a quitarme nada. Él viene a recordarme. Los nietos se le colgaron de las faldas, llorando con un miedo que no tenía nombre. Pero ya era tarde. El ser la atrajo con suavidad, una suavidad que rompía el alma, y juntos dieron el primer paso hacia la puerta. Las luces estallaron en un destello blanco. Y en ese instante final, la matriarca pronunció las palabras que se quedarían tatuadas en la memoria de su familia: perdónenme, esta noche pago lo que soy. La casa se inclinó levemente, como si la reconociera, como si supiera que todo había llegado al punto marcado desde el principio. Pero eso, mis niños, eso era apenas el borde del misterio. Porque la familia aún no sabía que había prometido la matriarca, ni porque era ella la única capaz de saldar aquella deuda. Y lo que faltaba por revelarse. Ay, mis niños, era mucho más oscuro. Ay, mis niños, ahora sí empezamos a caminar por la parte más dolorosa de esta historia. Porque hasta ese instante, la familia creía que el horror era verlo regresar. Pero no, lo más terrible era entender por qué había regresado. Cuando la matriarca cruzó el umbral de la puerta junto a aquel ser, la familia reaccionó. Como animales heridos. Corrieron, gritaron, intentaron alcanzarla. Pero la puerta se cerró de golpe con un estruendo seco que no parecía venir de una bisagra, sino de algo vivo. Una de las hijas golpeó la madera con los puños hasta romperse la piel. Otra cayó al suelo, jadeando como si le hubiera faltado el aire. Los nietos abrazaban las piernas de sus padres, llorando sin comprender, sintiendo que su mundo se estaba partiendo en dos. ¡Ay, mis niños! Ese dolor no se olvida. Ese grito quedó flotando en la casa como un espíritu sin descanso. Pero mientras la familia se desmoronaba, algo más empezó a ocurrir. Las luces se apagaron una por una. Primero la del pasillo, luego la de la cocina, y después las del comedor, como si alguien fuera apagando el mundo desde afuera hacia adentro. Un frío espeso se arrastró por el suelo, subiendo por las paredes como un animal que despertaba después de décadas dormido. La casa. Esa casa que los había visto crecer. Esa casa que había guardado la silla vacía 30 años. Empezó a recordar. Los objetos, ay, mis niños, empezaron a vibrar. El reloj de pared dejó de marcar el tiempo y comenzó a moverse hacia atrás. Tic-tac. Inverso, como deshilando el pasado. Las fotos en los marcos se oscurecieron, como si las figuras dentro de ellas no quisieran ver lo que estaba por venir. Y entonces ocurrió lo que rompió la última línea de la razón. Una voz. Una voz que no pertenecía a nadie de los presentes. Pero que era familiar. Una voz que había muerto hacía 20 años. «Mamá», susurró desde la cocina. «¿A dónde vas?» Ay, esa voz. Esa voz quebró a todos. Uno de los nietos gritó. «Esa es la voz de la tía Marta. Esa voz no puede estar aquí, ella está muerta». Y sin embargo, allí estaba. Salía de la penumbra. Flotaba en el aire como una pregunta que el tiempo se negó a enterrar. La familia comenzó a retroceder, sin saber si debía correr o rezar. El padre, el hijo mayor de la matriarca, intentó ser fuerte, pero su piel estaba tan fría que parecía hecha de mármol. «Basta», gritó. «Basta ya. Esto no es real». Pero hay. Cuando las voces de los muertos empiezan a hablar, lo real deja de importar. La voz volvió, temblorosa, infantil, casi suplicante. «Mamita, no te vayas». Y ahí, mis niños, ahí la familia comprendió que eso no era una aparición caprichosa. Era un eco del pacto. Un eco de todo lo que la matriarca había guardado en silencio durante décadas. Las luces parpadearon fuerte,
casi cegando. Y cuando volvieron, el ser, el cobrador, el portador de la forma del abuelo, estaba allí. Otra vez. Pero no en carne. No en cuerpo. En sombra. Una sombra altísima, en el centro de la sala, proyectada por una luz que no venía de ninguna parte. Una sombra que respiraba. Que se movía. Que observaba. Los hijos se acercaron unos a otros. No sabían si protegerse entre sí o intentar proteger a los niños. La sombra habló desde dentro del silencio. Ella aceptó el pacto. Y ahora, ustedes verán el precio. Ay, mis niños. Ese tono era un juicio. Y un juicio nunca llega solo. De pronto, las luces empezaron a fallar con violencia. Un destello. Oscuridad. Otro destello. Un susurro. Otro destello. Un aroma a humedad antigua. Otro destello. Y un sonido de pasos. Pasos que venían desde lugares imposibles. Desde el techo, desde el suelo, desde atrás de las paredes. La hija menor se tapó los oídos llorando. Hagan que pare. Por favor. Hagan que pare. El hijo mayor cayó de rodillas, soltando un sollozo desesperado. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué prometiste? ¿Qué nos ocultaste todos estos años? Ay, mis niños, la pregunta no era qué había prometido. Era a quién. En ese instante, el reloj de pared, el que había comenzado a retroceder, se detuvo por completo. Y una grieta profunda apareció sobre él, abriéndose como una boca silenciosa. De dentro de esa grieta salió un sonido que heló el alma del más valiente, un latido. Un latido que no era humano. Un latido que no venía de un corazón, sino de un pacto. Y la sombra, más grande ahora, más definida, habló otra vez. Ella rompió la promesa una vez. Pero ustedes viven dentro de la deuda. Ay, mis niños, la familia en ese momento entendió algo que jamás deberían haber entendido. El regreso del abuelo no era el problema. Era la señal. El verdadero precio estaba por revelarse. Y lo que venía después. Lo que se arrastraba hacia ellos desde el otro lado del pacto. Ay, mis niños, desgarraría la última ilusión que tenían sobre su propia historia. Ay, mis niños, ahora sí entramos en la parte donde el miedo deja de ser un visitante y se convierte en dueño de la casa. Porque, mientras la familia lloraba, suplicaba, preguntaba, el pacto seguía abriéndose como una herida vieja. Y lo que salió de ahí, no era humano, ni sombra, ni recuerdo. Era verdad. Una verdad que jamás debió ser pronunciada. La sala estaba casi a oscuras, iluminada apenas por ese parpadeo enfermizo de las luces que luchaban por mantenerse vivas. En cada destello, la familia veía algo distinto, un movimiento atrás del sillón, una figura parada en la escalera, una silueta donde no había nadie. La hija del medio murmuró entre sollozos: «Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. Ay, mi niña, ojalá no lo fuera». Entonces, sin aviso, las ventanas se empañaron desde adentro. Un vapor espeso, como aliento de algo grande, antiguo y cansado. En ese vidrio empañado, una frase apareció escrita como por un dedo invisible. Ella prometió. Los nietos gritaron al verla, corrieron hacia sus padres, se escondieron en sus brazos. Pero las letras seguían allí, creciendo, como si la casa quisiera asegurarse de que todos las leyeran. El hijo mayor, con la voz quebrada, preguntó: ¿prometió qué? ¿Qué podía prometer una madre a algo así? Ay, esa pregunta. Esa pregunta desencadenó lo que venía. Porque la sombra, esa figura alargada que ya no necesitaba el cuerpo del abuelo para hablar, comenzó a tomar forma. Primero un contorno, luego un torso, luego un rostro que no era rostro, sino un mapa de luz y oscuridad entrelazadas. Y desde esa figura salió un susurro que parecía arrastrar siglos. Ella prometió permanecer. Y se fue. Ay, mis niños. Se fueron las lágrimas y llegó el terror puro. La hija menor temblaba mientras decía: ¿permanecer dónde? ¿Con quién? Y la sombra, lenta como un juicio, respondió: con nosotros. Los hijos se miraron, confundidos, mareados,
negando con la cabeza como si negar pudiera deshacer el tiempo. En ese momento, un sonido grave, como un tambor hundido en el fondo de la tierra, retumbó por toda la casa. Pum, pum, pum. El latido del pacto. Cada golpe hacía temblar los vasos en la mesa, las lámparas, los retratos de la familia, que cayeron al suelo uno por uno, como si ya no reconocieran a quienes estaban dentro. Y entonces ocurrió algo que ninguno de ellos pudo olvidar jamás. La puerta por la que la matriarca había salido empezó a respirar. Sí, mis niños, a respirar. La madera se inflaba y desinflaba suavemente, como si del otro lado hubiera un ser inmenso inhalando el aire de la casa. Un nieto susurró: la puerta tiene vida. Y nadie pudo contradecirlo. De pronto, la sombra se movió. No caminó. No avanzó. Simplemente apareció frente a ellos, como si hubiera atravesado el espacio sin pedir permiso. Y con una voz más profunda que antes, declaró: ella era la llave. Ella era el cierre. Ella era el vínculo. El hijo menor, desesperado, gritó: ¿vínculo de qué? Díganos qué quieren. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener forma. Y después, la sombra habló por última vez esa noche. Prometió quedarse entre los nuestros. Pero eligió una vida entre los vivos. Ahí la familia lo entendió. La matriarca no había hecho un pacto simbólico. No había hecho un trato inocente. No había jugado con fuerzas que no entendía. Ella había pertenecido a aquel lugar. A aquel grupo. A aquella oscuridad luminosa que ahora venía a reclamarla. Y cuando eligió vivir como humana. Cuando eligió amor, hijos, casa, vida. Rompió la promesa. ¡Ay, mis niños! La familia sintió como si el aire se hubiera ido. Como si sus propios huesos empezaran a entender una verdad que jamás quisieron conocer. Entonces, la puerta respiró más fuerte. El latido aumentó. Las sombras se estrecharon alrededor de ellos. El frío se volvió insoportable. Y desde el otro lado del umbral, se escuchó la voz de la matriarca. Suave. Tranquila. Dolorosamente consciente. No lloren. Todavía no saben quién soy. ¡Ay, mis niños! Ese fue el golpe final. La palabra que hundió la noche en un nuevo abismo. Porque no era un adiós. Era una advertencia. Y lo que venía después. ¡Ay, mis niños! Era la revelación que lo cambiaría todo. ¡Ay, mis niños! Aquí es donde la noche dejó de ser noche y se convirtió en un límite, una frontera, una línea delgada entre lo que ustedes llaman vida y lo otro, lo que no tiene nombre pero respira igual. La familia seguía reunida en la sala, temblando, llorando, sosteniéndose unos a otros como quien busca calor en medio de un invierno sin fin. Pero la puerta, esa puerta que había cerrado a la matriarca y al ser que llevaba el rostro del abuelo, ya no era puerta. Era un portal que latía. Una frontera que parecía abrirse y cerrarse al ritmo de un corazón que no pertenecía a ningún cuerpo humano. Cada vez que la madera se elevaba en un suspiro extraño, la casa entera vibraba. Los hijos sabían, sin querer aceptarlo, que lo que estaba pasando del otro lado no era un simple cruce, era una transformación. Y entonces, la voz de la matriarca volvió a escucharse. No era un grito. No era un llamado. Era una confesión. Perdonen, tendría que haberles dicho quién fui, antes de fingir quién soy. ¡Ay, mis niños! Esa frase los atravesó como un puñal lento. Los dejó sin aire, sin tiempo, sin infancia. Era como si de pronto todo lo que habían sabido de ella, su ternura, su fuerza, su suavidad, fuera apenas una máscara. La hija del medio, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a la puerta y tembló al posar su mano sobre la madera tibia. «Mamá», susurró. «¿Quién fuiste tú? ¿Qué significa todo esto?» La puerta respondió con un latido. Un golpe seco, vivo, que lanzó a la muchacha hacia atrás.
El padre corrió a sostenerla mientras en la madera se abría una grieta fina, como si un ojo invisible observara desde el otro lado. El hijo menor gritó: «Sáquenla de ahí. Ella no quiere irse, la están obligando». ¡Ay! Si tan solo fuera eso. Si tan solo fuera obligación. Pero el ser, o el cobrador, o lo que vivía detrás de aquella forma, respondió desde una oscuridad profunda: «Ella no es llevada. Ella regresa». Los nietos se cubrieron los oídos. Los hijos retrocedieron como si la voz hubiera salido desde dentro de ellos mismos. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. La puerta, poco a poco, empezó a abrirse. No hacia adentro, sino hacia afuera, empujando el aire del mundo humano como si rechazara todo lo que él contenía. Un destello azul, frío y brillante, iluminó la entrada. Y ahí, de pie, apareció la silueta transformada de la matriarca. ¡Ay, mis niños! Si ustedes hubieran visto esa figura. No era monstruosa. No era grotesca. Era verdadera. Su piel estaba surcada por líneas de luz, como raíces brillantes moviéndose bajo la superficie. Sus ojos, antes cálidos y humanos, tenían ahora una profundidad abismal, como si dentro de ellos se extendieran cielos que no eran de este mundo. El cabello flotaba suavemente, aún sin viento. Y su sombra ya no era su sombra, tenía vida propia, forma propia, un movimiento que no seguía su cuerpo. La hija menor rompió a llorar. «Mamita, ¿qué te hicieron?» «Ay, pobre niña». La matriarca sonrió con una tristeza infinita y respondió: «No me hicieron. Recordé». El hijo mayor, furioso, desesperado, dio un paso adelante. «¿Recordaste qué? ¿Qué eres tú?» Ah, esa pregunta que nadie debería hacer si teme a la respuesta. La matriarca avanzó un paso. La luz azul detrás de ella pulsó, como un mundo entero respirando. Y cuando habló, su voz tenía dos tonos, el humano que ellos conocían y otro más profundo, más viejo, más vasto. «Soy la que se quedó atrás entre ustedes. La que fue enviada para vigilar. La que debió retornar». Las luces de la casa volvieron a parpadear con violencia. Los muebles crujieron como si reconocieran esa verdad. El aire cambió, cargándose de una electricidad antigua, como si cada átomo hubiera estado esperando este momento. La hija del medio lloró. «Entonces, ¿nunca fuiste completamente humana?» La matriarca acarició su rostro desde la distancia con un gesto que no necesitó tocarla. «Fui más humana que ustedes jamás podrán comprender. Porque amé algo que no debía amar». «Ay, mis niños». Esas palabras fueron una puñalada de melancolía pura. El ser, el cobrador que aún sostenía la forma del abuelo joven, apareció detrás de ella. No para apresarla, sino para acompañarla. No era un captor. Era un guía. Un custodio. Un recordatorio viviente de lo que ella había sido antes de elegir una vida que no le correspondía. La matriarca dio otro paso hacia la sala. Otro. Y otro. A cada paso, su forma humana se desprendía un poco más. Como si la piel fuera un abrigo que ya no podía sostener su verdadera naturaleza. Como si la luz interna reclamara su espacio. «Ay, mis niños». La familia veía como la mujer que los crió. La mujer que los amó. La mujer que los protegió. Se convertía en lo que siempre había sido. Y aún así la amaban. El hijo mayor cayó de rodillas. «Mamá», dijo con un hilo de voz. «¿Por qué no nos lo dijiste?» Ella inclinó la cabeza, con una ternura tan dolorosa que rompía el alma. «Porque hubiera tenido que irme antes. Y no estaba lista para dejarlos». «Ay, mis niños. Qué bonito y qué triste es amar más de lo permitido». La casa tembló una vez más. Las sombras se enredaron alrededor de la matriarca, como si quisieran vestirla con su verdadera esencia. Y los cristales de las ventanas se fracturaron sin romperse, dibujando líneas que parecían runas, marcas, símbolos de un pacto antiguo. Entonces ella habló,
esta vez sin lágrimas, sin duda, sin miedo. Tengo que llevarlo de vuelta. Los hijos, confundidos, casi gritaron al unísono. ¿Llevar a quién? Ella levantó la mano. Detrás, el ser con el rostro del abuelo dio un paso hacia adelante. La luz que lo formaba se agitó como si escuchara algo sagrado. Y en ese instante... ¡Ay, mis niños! La verdad empezó a levantarse, imparable, preparándose para caer como un velo. Pero el final de esta revelación... El golpe mayor. La confesión que cambiaría para siempre lo que la familia conocía. Estaba a un paso. La matriarca avanzó, transformándose, revelando. Y justo entonces, la puerta se cerró detrás de ella de un golpe seco. Y lo que había del otro lado. ¡Ay, mis niños! Todavía no estaban listos para verlo. ¡Ay, mis niños! Si creen que lo más duro ya había pasado, si creen que la verdad ya había mostrado su rostro, ¡ay, no saben! A veces la revelación llega de a poco, como una sombra que se estira. Otras, cae de golpe como un trueno que raja el cielo. Y aquella noche, la verdad cayó. La matriarca, ya transformándose, ya brillando desde dentro como un recuerdo encendido. Había dado un paso hacia la sala. Pero la puerta se cerró a sus espaldas con una fuerza que no parecía venir de este mundo. El sonido retumbó en toda la casa como un latido detenido. Un segundo de silencio absoluto. Entonces, mis niños, algo comenzó a rasgarse. No la madera. No el aire. El tiempo. Las paredes de la sala temblaron como si respiraran, las ventanas sudaban cristales rotos, que no caían, y un olor metálico, como lluvia antigua chocando contra piedra mojada, llenó el ambiente. La familia se agrupó, temblando, mirando a la matriarca con una mezcla de amor y terror, incapaces de decidir si debían correr hacia ella o arrodillarse, porque ya no estaba del todo en este mundo, ni del todo fuera. Ella levantó la mirada. Y ¡ay, mis niños! Sus ojos ya no eran ojos. Eran espejos. Reflejaban no a su familia, sino lo que venía detrás de ella. La hija del medio, con la voz hecha pedazos, murmuró. «Mamá, ¿qué es eso, lo que te sigue?» La matriarca tragó hondo, un gesto humano entre mil que ya no lo eran. «Es lo que dejé atrás. Lo que debía acompañar. Lo que ustedes llaman, abuelo». Ay, ahí los hijos lo entendieron. Pero no estaban preparados para entenderlo. La figura del ser que llevaba el rostro joven del abuelo se movió desde la penumbra. Y en ese movimiento, la forma prestada, ese cuerpo joven, perfecto, luminoso, comenzó a deshacerse. Primero un destello. Luego una grieta en la piel. Luz filtrándose desde adentro. Como si el cuerpo no fuera más que un recipiente, una imagen, un disfraz gentil para no asustar a los que miraban. El hijo mayor gritó. «No, no, suéltalo. Déjalo en paz. Ah, pobre hijo. Qué humano es creer que lo que vemos es lo que es». La matriarca lo miró con una ternura desgarradora. «Hijo mío», susurró, con esa mezcla de voz humana y resonancia antigua. «Él nunca estuvo preso. Ni vivo. Ni muerto. Solo, suspendido. Esperando que yo regresara por él». La figura del abuelo, o lo que habían conocido como abuelo, siguió transformándose. Las líneas de luz comenzaron a desprenderse de su cuerpo como hebras flotantes, formando un halo que parecía un tejido vivo. Y debajo de la luz, lo que emergía no tenía nombre humano. Un torso hecho de fragmentos de brillo y sombra. Brazos que se movían como raíces en agua. Un rostro sin rasgos, formado apenas por ondas de luz que latían con emoción. No era hermoso. No era feo. Era originario. Los nietos gritaron. Las hijas retrocedieron. El hijo mayor se aferró al marco de la puerta, temblando tanto que parecía romperse. La matriarca dio un paso hacia esa cosa que era su compañero perdido. Su igual olvidado. Su origen. Y entonces, mis niños, la verdad completa salió a la luz.
Él no vino por mí, dijo ella, su voz vibrando como si cargara dos almas a la vez. Yo vine por él. Él estaba atrapado entre mundos. Porque yo lo abandoné para vivir entre ustedes. ¡Ay! ¡Ay! Mis niños. El aire se rompió con esa confesión. Las sombras se apartaron de las paredes. Las luces se estabilizaron, como si una fuerza invisible las hubiera obligado a obedecer. Y los retratos en el suelo quedaron boca abajo, como si no quisieran ver lo que seguía. El hijo menor, la voz ahogada por el llanto, preguntó: ¿por qué lo abandonaste? ¿Por qué elegiste vivir como humana? La matriarca cerró los ojos. Y por un instante, por un solo segundo, recuperó su rostro humano completo. Ese rostro cálido, envejecido, amoroso. Porque los amé. ¡Ay, mis niños! ¡Ay! Qué cruel y hermoso es amar más de lo permitido. Ella continuó. Él y yo éramos guardianes. Vigilantes entre mundos. Nacidos para mantener los límites donde deben estar. Pero yo les vi nacer. Los vi crecer. Escuché sus risas. Sus llantos. Sus voces llamándome mamá. Y me quedé. Elegí quedarme. La figura luminosa detrás de ella vibró, emitiendo un sonido profundo. No de furia, ni de dolor. Era nostalgia. Era pérdida. Era amor también. Ella se volvió hacia él, con lágrimas, de luz o de agua, nadie supo decirlo, corriéndole por el rostro. Perdóname. Te dejé solo en la frontera. El ser extendió un brazo hecho de luz fragmentada. Y por primera vez en la noche, lo que sintió la familia no fue miedo. Fue ternura. Fue reencuentro. La matriarca continuó, su voz quebrándose. Ahora debo llevarte de vuelta. Porque tu forma ya no puede sostenerse aquí. Y yo, ya no puedo seguir siendo una de los vivos. ¡Ay, mis niños! Los hijos cayeron al suelo, destrozados. Los nietos lloraban sin entender. La casa se estremecía como si compartiera el dolor. Y en medio de ese colapso del corazón humano, la matriarca dio el último paso. Cuando su pie tocó el centro de la sala, su forma humana se quebró. No como algo que se rompe, sino como algo que se libera. El cuerpo se convirtió en luz. La luz se convirtió en sombra. La sombra en bruma. La bruma en una figura alta, elegante, transparente, marcada por líneas que parecían escritura viva. Los hijos gritaron. Los nietos se cubrieron los ojos. La casa entera vibró como un tambor. Y la matriarca, ya transformada por completo, habló con su verdadera voz. Soy la guía, no la ofrenda. ¡Ay, mis niños! ¡Qué frase! ¡Qué golpe! ¡Qué revelación! Ella no iba a ser llevada. Ella no iba a morir. Ella no iba a pagar. Ella iba a conducirlo de vuelta. Porque era la única capaz de hacerlo. Y justo cuando la luz detrás de ella se abrió como un camino. Justo cuando los dos estaban por cruzar. La casa reaccionó. Las paredes crujieron. Las ventanas estallaron hacia afuera sin romper el vidrio. El suelo vibró como si algo debajo despertara. Y una última sombra, una que nadie había visto antes, apareció al fondo de la sala. Una sombra que no los miraba a ellos, sino a ella. Una sombra que reconocía su regreso. Una sombra que esperaba su entrada al otro lado. ¡Ay, mis niños! El portal estaba abierto. Y lo que había más allá. ¡Ah! Eso los hijos jamás deberían haber visto. ¡Ay, mis niños! Ya entramos en la parte donde el dolor se mezcla con la claridad, donde la tristeza se vuelve comprensión, donde todo lo que parecía imposible empieza, por fin, a encajar como las piezas de un rompecabezas que llevaba décadas escondido en la sombra. Porque cuando el portal se abrió detrás de la matriarca, y esa luz azul, tan viva, tan antigua, tan ajena a este mundo, los envolvió, la familia dejó de sentir puro terror. Y empezó a sentir otra cosa. Memoria. Como si algo dentro de ellos, muy hondo, muy dormido, hubiera empezado a despertar. La sala seguía temblando. El aire vibraba como una cuerda tensa. Y sin embargo,
Por primera vez desde que todo comenzó, el miedo se volvió más suave, más soportable, como una ola que pierde fuerza antes de llegar a la orilla. La matriarca, ya transformada, ya envuelta en esa forma que era luz y sombra al mismo tiempo, los miró. Y en esa mirada, ¡ay, mis niños!, había un amor tan profundo que casi dolía mirarlo. No había monstruo. No había amenaza. No había rabia. Solo verdad. Ella levantó la mano con un gesto lento, tierno, eterno. Y la hija menor, sin saber cómo, sin saber por qué, dejó de llorar. «Mamita», susurró, con la voz rota, «¿por qué nunca nos lo contaste? ¿Por qué vivir con nosotros si no eras como nosotros?» La matriarca sonrió. Una sonrisa triste, pero hermosa. Esa sonrisa que parecía abrazar incluso al dolor. «Porque ustedes fueron mi elección, no mi obligación». «Ay, ay, mis niños». Esa frase fue un golpe suave al corazón. Los hijos se miraron entre sí, como si por primera vez entendieran algo que siempre estuvo frente a ellos. «Entonces», preguntó el hijo mayor, temblando, «¿no fuiste arrancada de nosotros? ¿No te estaban obligando a irte?» Ella negó con la cabeza. Y el movimiento dejó un rastro luminoso en el aire, como si el mundo quisiera conservar cada gesto suyo. «No me llevan. Yo regreso. Ustedes no me pierden, me devuelven». Las lágrimas de la familia se transformaron. Ya no eran de miedo. Eran de aceptación. De ese tipo de aceptación que se siente fea al principio, pero luego calma el alma. El ser que había tomado la forma del abuelo, ahora solo un cuerpo de luz quebrada, se colocó a su lado. La luz que lo rodeaba tembló como si respirara. Y en ese temblor había alivio. La hija del medio, con la voz hecha ceniza, preguntó, ¿él también nos amaba? ¿O solo fingía ser nuestro abuelo? Ay, mis niños, qué pregunta tan inocente y tan dura. La matriarca se volvió hacia ellos, y su brillo se suavizó. Él nunca fingió. Ustedes fueron su refugio, mientras yo lo abandonaba. Los hijos quedaron en silencio. Un silencio que no era vacío, sino comprensión. Por primera vez, vieron que ese ser, esa entidad hecha de luz antigua, no era una amenaza. Era un alma perdida. Una que había quedado atrapada entre mundos porque la matriarca eligió amar lo que no debía amar. Y sin embargo, nadie la culpaba. Porque en ese mismo instante, mis niños, ellos comprendieron algo que jamás habían sospechado: la silla vacía nunca fue para él. Era para ella. Para la parte de ella que un día tendría que marcharse. Ay, esa revelación cayó sobre ellos como una lluvia suave, tibia, dolorosa, pero necesaria. Los nietos, abrazados entre sí, preguntaron con voces pequeñitas, ¿nos vas a olvidar? ¿Nos vas a dejar para siempre? La matriarca se arrodilló ante ellos. Su forma brilló intensamente al bajar al nivel de los niños, como si su esencia no pudiera contener el amor. Lo humano en mí nunca muere. Nunca se apaga. Nunca se borra. Se llevó una mano al pecho, justo donde el brillo era más fuerte. Ustedes viven aquí. Y donde yo voy, nadie puede arrancar eso. Ay, mis niños, los nietos la abrazaron sin miedo. Y aunque sus brazos atravesaron un poco la luz, aunque su forma ya no era completamente sólida, ella los rodeó igual. La casa comenzó a calmarse. Las sombras se recogieron en las esquinas. La temperatura subió, como si un invierno interior se hubiera extinguido. Era como si el hogar, ese hogar que había guardado la silla vacía 30 años, por fin hubiera soltado su último suspiro de espera. Los hijos se acercaron. Lentos. Con temor. Con devoción. Con amor. La matriarca los miró. Y ay, mis niños. Esa mirada era la despedida más hermosa que un alma podía ofrecer. No sufran. Mi historia con ustedes fue un regalo. Pero mi origen también lo reclama. Las paredes respiraron un último temblor. La luz azul detrás de ellas se expandió, llenando la sala con un brillo suave, como de luna. Sobre el agua. El ser luminoso, el verdadero abuelo, ahora libre de su forma prestada, extendió una mano hacia el portal. Ella lo miró una última vez. Y dijo: ahora lo comprenden.
Nunca fui arrebatada. Fui devuelta. El hijo mayor, con lágrimas pero ya sin gritos, murmuró. Entonces, mamá, esto no es una pérdida. Ella sonrió. Es el final de una historia que comenzó antes de ustedes. Ay, mis niños. Qué paz hubo en ese momento. Una paz que dolía, pero que también sanaba. Y justo allí, cuando todo parecía calmarse, el portal cambió de forma. Se abrió más, respiró más fuerte, iluminó la casa entera. Algo más estaba a punto de revelarse. Algo que daría sentido no solo al pacto, sino al destino de toda la familia. Algo que explicaría por qué solo ella podía cerrar ese ciclo. Ay, mis niños. Lo más importante aún faltaba. Ay, mis niños. Aquí es donde los corazones dejan de resistirse y por fin se rinden a la verdad. La luz del portal seguía expandiéndose, suave pero insistente, como si llamara por nombre a cada cosa viva dentro de la casa. Y aún así, nadie retrocedió. La matriarca, ya convertida en esa figura alta, luminosa, trazada con líneas que parecían escritura viva, se volvió hacia su familia por última vez. Pero algo más, algo detrás de ella, comenzó a moverse. El portal no estaba vacío. Era un umbral habitado. Y lo que comenzó a aparecer del otro lado rompió la respiración de todos. Primero fue un brillo. Luego un tejido de sombras vivas. Después, la forma de un círculo inmenso, no perfecto, como si fuera una herida que brillara. En lugar de sangrar. Las paredes se estremecieron, como si reconocieran esa presencia. El piso vibró con un ritmo que no pertenecía a ningún mundo conocido. Los hijos dieron un paso atrás. Los nietos se aferraron unos a otros. Pero la matriarca levantó la mano y toda la casa, ay, mis niños, toda la casa obedeció y se calmó. Ella habló con una serenidad que solo tienen las almas que ya recordaron quiénes son. No teman. Esto no viene por ustedes. El hijo mayor preguntó con la voz rota. Entonces, ¿viene por ti? Ella negó despacio. Y esa negativa, mis niños, abrió la última puerta del entendimiento. No viene por mí. Viene, porque yo lo llamé. Ay, ay, mis niños. Esa frase cayó como un relámpago silencioso. Los hijos se miraron entre sí, sin poder pronunciar palabra. Era como si cada uno entendiera algo distinto y ninguno pudiera ponerlo en voz alta. La figura luminosa, el ser que había tomado la forma del abuelo, comenzó a temblar. Suavemente, como si sintiera alivio. Una especie de gratitud. La luz detrás del portal pulsó, y un murmullo profundo surgió desde dentro, un murmullo que no era voz, pero tampoco silencio. La matriarca dio un paso adelante, y al hacerlo, el portal la reconoció, la luz se abrió más. Las sombras se inclinaron hacia ella como si la saludaran. Y entonces, ella habló la verdad que cerraba toda la historia. Ustedes creen que lo abandoné. Pero él no quedó atrapado por mi culpa. Él quedó atrapado porque decidió reemplazarme. Ay, ay, mis niños. Los hijos quedaron rígidos. Los nietos dejaron de llorar. El aire mismo se detuvo, atento. Ella continuó, con una voz que no pedía perdón. Pero sí esperaba comprensión. Yo debía cruzar primero. Yo debía vigilar desde el otro lado. Yo era la que nací para estar allá. No él. El hijo menor soltó un susurro quebrado. Entonces, ¿él se sacrificó por ti? Ella cerró los ojos, y la luz que circulaba por su forma parpadeó con tristeza. Sí. Él cruzó por mí. Él tomó mi lugar. Él me permitió vivir entre ustedes. Aunque eso rompiera nuestra ley. La hija del medio cayó de rodillas, impactada por esa revelación que lo cambiaba todo. Todo este tiempo, ¿él pagó el precio por tu elección? La matriarca asintió. Y mis niños. ¿Qué golpe fue ese? Porque de pronto la figura luminosa, el abuelo verdadero, ya no parecía un cobrador. Ya no parecía un custodio. Ni siquiera un mensajero. Parecía un compañero.
Un guardián que había esperado 3 décadas en un lugar sin nombre. Porque la mujer que amaba decidió vivir una vida prestada. Ella habló con la voz temblorosa. Yo debía volver por él. Ese era el pacto. No porque me reclamaban, sino porque lo dejé solo. ¡Ay, mis niños! ¡Qué dolor tan hermoso! ¡Qué verdad tan desgarradora y tan pura! La familia lo entendió todo en un solo latido. La silla vacía no había esperado al abuelo. La silla vacía había esperado la deuda. El regreso de la parte de ella que nunca perteneció a este mundo. El momento en que la vida prestada iba a terminar. Los nietos, que ya no temblaban, miraron a su abuela transformada, y uno de ellos preguntó: ¿Vas a quedarte allá, para siempre? La matriarca sonrió con una ternura que parecía envolverse en luz. ¿Dónde voy? El tiempo no es tiempo. El siempre no existe. El nunca, tampoco. El hijo mayor dio un paso adelante, tratando de no llorar. Entonces, ¿ya no volverás? Ella lo miró con cariño inmenso, ese que solo da una madre que ha amado más allá de las leyes de su origen. No volveré como ustedes me conocieron. Pero una parte de mí siempre se queda donde fue feliz. Ay, mis niños. Esa fue la despedida real. No un adiós. No una ruptura. Una aceptación. El portal respiró fuerte. Las sombras se abrieron. La luz se hizo más profunda, más ancha, más infinita. La figura luminosa, el verdadero guardián, el compañero, extendió la mano hacia ella. Ella la tomó sin miedo, sin pesar, sin dolor. Y justo cuando estaban por cruzar, la matriarca volvió la mirada hacia su familia. Los vio uno a uno, nombre por nombre, memoria por memoria, y dijo: todo lo que fui con ustedes no muere, me acompaña. Ay, mis niños, qué belleza triste. Ella dio el último paso. Él la siguió. El portal se cerró con un suspiro. No un golpe. No una explosión. Un suspiro, como quien se cierra desde adentro para descansar. Las luces de la casa se estabilizaron. El aire volvió a templarse. Las sombras se recogieron. Y la silla vacía. Ay, mis niños. Por primera vez en 30 años. Dejó de esperar. Ay, mis niños. Ya llegamos al final. La casa quedó en silencio, la luz se apagó, el portal se cerró. Y aún así, el eco de esa despedida sigue temblando en el aire, ¿verdad? Porque cuando una historia nace del amor y del sacrificio, no se va del todo. Se queda en el pecho, suave, caliente, persistente. Si esta historia te estremeció, si te dejó pensando en lo que somos, en lo que elegimos, en lo que dejamos atrás, cuéntame. Dime en los comentarios qué crees que había al otro lado del portal, qué hubieras hecho tú si la matriarca fuera parte de tu familia, qué promesas sientes que te acompañan aún sin haberlas dicho en voz alta. Comparte este relato con alguien que ame el misterio, la emoción profunda, las verdades que duelen, pero también sanan. Y si quieres seguir escuchando historias donde el alma se abre y la sombra habla, ay, mis niños, suscríbete. Todavía quedan secretos antiguos por revelar. Y yo estaré aquí, para contártelos todos.